Buenos días Julián, buenos días Raúl, buenos días a los que nos vayan a ver en cualquier plataforma. Tenemos un invitado hoy día, Julián Dari. Julián Dari es argentino, economista, trabaja en el Instituto de Estadística y conoce y está informado del tema, no solamente del tema estadístico en lo que es de repente el caso argentino, sino sobre todo también en el tema de la doctrina, ¿no? Es decir, hay una discusión ideológica en Argentina. Tenemos de un lado el liberalismo de Milei, ¿no? Extremo, y del otro lado también el extremo de, digamos, de algunos sectores políticos que bueno, están del lado contrario, precisamente. Entonces, buenos días, Julián, buenos días, Raúl. Raúl, algún saludo. Buenos días, Enrique, Julián, bienvenido a esta plataforma y gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. Julián, en Argentina está pasando momentos bastante críticos. Desde tu perspectiva, ¿cómo sientes, cómo palpas el ámbito socioeconómico en el cual está desarrollándose ahora Argentina? Hola, buenos días Enrique, buenos días Raúl, gracias por la invitación y por la presentación, muy amable, me siento muy a gusto. Bueno, como ya dijeron, Argentina está pasando un problema particular, una crisis económica que en Argentina viene de data desde 2011, año 2011 no crece Argentina, económicamente no crece, estamos en recesión, y del 2016-17 está en decrecimiento. El PIB per cápita argentina está cayendo a niveles anteriores a los 90 prácticamente, o a los años 90. Está retrocediendo mucho en el avance económico y eso impacta en todas las variables socioeconómicas. El nivel de ingreso, en el 2017 pasamos de ser uno de los países con el nivel de ingreso más alto de la región, ahora estar mediando la tabla. Eh, y también todas las variables macroeconómicas están desarticuladas, están desequilibradas, por alguna manera de decirlo. Y lo que yo presento, lo que yo veo desde mi lugar, es que no se ve un futuro alentador donde se pueda solucionar, donde decimos, bueno, tomemos estas medidas y esto se va a solucionar. No se ve eso porque el contexto internacional es muy difícil, está muy complicado. Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés. Eso repercute en todas las economías emergentes y activos de riesgo. Entonces, los capitales fluyen de estos países, de los países emergentes o países en proceso de desarrollo, como son la región, van hacia Estados Unidos. Europa empezó también ahora nuevamente a hacer política contractiva, a subir las tasas. Entonces eso también repercute, son las dos economías más avanzadas, Europa, Estados Unidos, y eso impacta a nivel internacional. Entonces estamos en un contexto difícil, un contexto internacional complejo que repercute en Argentina. Yo, Y lo que necesita Argentina es capital, inversiones de capitales para poder expandir su frontera productiva y poder exportar bienes de valor agregado. Si bien Argentina hoy tiene un problema de deuda muy grande. Argentina hace unos años, en 2018, adquirió el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. claro. Para- Ese préstamo lo tomó esencialmente para afrontar compromisos de pago de otras deudas que habían tomado con otros organismos internacionales y fondos privados. Al no poder hacer frente a esas deudas, eh, pide préstamo en el FMI. El préstamo del FMI, generalmente el FMI cuando da un préstamo te exige muchas condiciones. Bueno, digo, el FMI, poniendo de lado el FMI, te dice, bueno, yo te presto la plata, pero vos tenés que hacer estas ciertos tipos de medidas, que son políticas más de corte liberal, contractivas y de equilibrio fiscal. Bueno, bajar el gasto, así tenés con qué repagar la deuda. Eh, esas políticas Argentina no las cumplió y tampoco cumplió los pagos de deuda. Con un gobierno de corte más liberal, que se lo dio con el gobierno de Mauricio Macri. No lo cumplió. Cambio de gobierno,
Alberto Fernández, que es de corte más de izquierda, donde está integrado el kirchnerismo. El kirchnerismo es un gobierno más de izquierda que gobernó desde el 2003 al 2015, eh, que tampoco cumplió las metas del FMI, y pues el acuerdo del FMI a principio de año se reestructuró la deuda con el FMI, donde históricamente el FMI no puso ningún tipo de condiciones. Dicen, bueno, solamente pateamos un poco, adelantamos los plazos los ponemos más en el futuro, y no hubo ningún tipo, que es algo raro para el FMI, que bueno, te perdono la deuda, pagámela más adelante, y no le imponen condiciones. Las condiciones las teníamos que poner para nosotros, Argentina, es algo, eh, es una buena noticia, porque las condiciones las tenemos que poner nosotros mismos. Nosotros tenemos que definir internamente cómo hacemos para afrontar esos pagos. No que venga un organismo internacional a decirlo. El problema con esto es que Argentina no lo va a hacer, los argentinos no lo vamos a hacer, y vamos a incumplir ese pago. La Otra vez. crítica del lado más, del lado de Milei, o del lado más libertad, más liberal, la crítica a ese acuerdo era ese, básicamente, era: no vas a poner condiciones, no vamos a cumplir las condiciones porque no hay. Entonces no vamos a pagar el acuerdo. Y eso es lo que tenemos, problema de deuda. Al tener ese problema de deuda no podemos acceder al financiamiento internacional, que cada vez es más duro. El financiamiento internacional se está acotando cada vez más a causa de la suba de tasa de interés de Estados Unidos, la política monetaria que está aplicando la Reserva Federal y el Banco Central de Europa. Entonces, estamos en un contexto muy difícil. Lo que nos está beneficiando a nosotros en eso ahora es que los precios internacionales, a causa de la guerra con Ucrania, Rusia y Ucrania, se endureció. El precio de los alimentos se elevaron mucho, y eso, nosotros que somos exportadores de alimentos, nos benefician a tener más ingresos de dólares por los mismos volúmenes de exportaciones. Pero así todo estamos teniendo graves problemas de divisas, de la Reserva del Banco Central, las reservas netas están casi en cero. No podemos eh, no podemos afrontar los compromisos de pago de los diferentes vencimientos de deuda con el FMI y diferentes organismos. Y, este ciclo de precios altos internacionales en algún momento se van a terminar, los precios van a volver a bajar, y ahí se nos va a complicar aún más. Por eso no es alentador el futuro de Argentina, desde mi perspectiva. Y además, muchas políticas económicas que se tienen que tomar, tiene que haber mucho consenso social, donde no lo hay. Hay muchas crisis, muchas confrontaciones entre diferentes bandos ideológicos. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el año pasado se estaba discutiendo: Argentina tenía que reducir el déficit para poder cumplir con las metas del FMI. Una del déficit es en Argentina se subsidia mucho la energía. El consumo de energía hay mucho subsidio desde el lado del Estado. Lo que se está discutiendo es acotar esos subsidios, bajarlos y hacerlos más eficientes. O sea, analizar mejor dónde debería ir el subsidio que queda, dónde debería, ya, optimizar los recursos del Estado, el subsidio de energía, y aplicarlos. Esa es una de las ideas del Ministerio de Economía que se tiene que hacer. Desde la Secretaría de Energía, por una cuestión política, ideológica, se dice que no hay que cortar los subsidios de energía. Entonces, desde el mismo espacio político, hay dos visiones: uno que dice que hay que reducir el déficit, y otro que dicen que no, porque eso impacta en los ingresos de la familia. Entonces, ya dentro del mismo espacio político Se no hay, cierra la puerta. mucho menos va a haber con la oposición, que en el Congreso hay una gobernanza compartida en el Congreso. Si bien a nivel, el Poder Ejecutivo está en un espacio, la oposición tiene fuerza en el Congreso para votarte diferentes medidas que quieras tomar, o hacer algún tipo de cambios en las regulaciones. Yo lo veo muy, mira, te contaba que yo le veo un cierto paralelismo, si esa, no sé si esa palabra existe, pero yo le veo una semejanza con lo que pasó en el Perú en los 80. Y te cuento por qué, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la inflación, bueno, todos sabemos que, todos los economistas sabemos que la inflación tiene su origen, o en buena medida, en el déficit fiscal. Los gobiernos que no pueden cubrir sus gastos, generalmente pues a veces recurren de alguna manera a la impresión de dinero, la emisión inorgánica,
Y claro, hay otras inflaciones, hay inflaciones de costos, hay inflaciones estructurales, pero en buena medida cuando una inflación sobrepasa cierto valor, ya podemos hablar de que la gran mayor parte se debe al déficit fiscal. Eso pasó en el Perú y la solución del señor Fujimori fue cortar el déficit fiscal de raíz, fue una política de shock. De un día para otro cortó todo lo que era el déficit fiscal, ¿no? Es decir, eliminó todo tipo de subsidios, todo en un solo día, en agosto de 1990. Le llamamos el shock, acá le decimos el Fujishock, ¿no? Los precios, pues, como verás, subieron, se multiplicaron de un día para otro, fue una cosa, un terremoto, ¿no? Pero fue interesante. Y después de eso se aplicó lo que ellos llamaban las medidas estructurales, es decir, empezaron a privatizar, porque mucho del déficit fiscal provenía del sector público, es decir, provenían de las empresas públicas que generaban. De hecho, en aquel momento el Perú tenía una deuda externa que se consideraba también impagable. Y en ese momento se vio que el déficit acumulado de todas las empresas públicas en aquel momento igualaban prácticamente a toda la deuda externa. Es decir, si no hubiera habido esas empresas, no hubiera habido deuda externa, ¿no? Entonces, yo no sé si Argentina está en un nivel similar, pero te quiero contar esto ¿por qué? Porque Alan García, cuando él quiere cubrir el déficit fiscal, porque él se había peleado con el Fondo Monetario, él se había enfrentado y se había peleado, igual el Fondo Monetario y nadie nos quería dar préstamos a raíz de eso, y cuando él se dio cuenta de que tenía un déficit fiscal que que estaba saliendo de control, entonces él ya no tenía esa opción de pedir prestado como sí la tienen los argentinos, como la han tenido los argentinos. Y lo que él hizo fue meterle mano a las reservas internacionales, le quiso meter mano a los bancos, quiso estatizar la banca para que con ese dinero de las reservas bancarias y reservas del Perú, meterle mano a ese dinero para cubrir su déficit fiscal, ¿no? Entonces, afortunadamente la población se alarmó mucho y no le permitieron que lo toque a los bancos porque la gente sabía que en el fondo iba por los ahorros de la gente, ¿no? Entonces, le impidieron estatizar la banca. Sin embargo, yo he visto que en Argentina me parece que ellos sí lograron meterle mano a las reservas y me parece que Cristina Kirchner en cierta forma, ella, digamos, disminuyó la independencia del Banco Central. Me parece que en algún momento hasta despidió, creo, a un director del banco. Y además me parece que han metido mano a las AFPs, me parece que tienen un sistema de empresas privadas de pensiones. Entonces, creo que ahí también le han metido mano a ese dinero, porque ese dinero, como bueno, no lo pueden no son ahorros que la gente pueda sacar de inmediato, entonces lo pueden patear para más adelante. Y creo que ya agotaron prácticamente todo eso, porque eso lo hizo Cristina Kirchner, si no me equivoco, hace ya bastantes años. No sé qué comentarios. Sí, exactamente. Más o menos paso a explicar brevemente la historia económica argentina. Historia económica argentina que desde los 50, en 1950, 1960 prácticamente, Argentina en los 60, la década de 60, estaba muy por encima de la región en cuanto a cualquier indicador o cualquier indicador económico. Argentina tiene un perfil económico, una estructura económica muy densa, muy un entramado productivo muy desarrollado en comparación con todos los países de la región, incluso con Brasil. Tenía un PBI per cápita, no un PIB per cápita, sino un PBI nominal más alto que Brasil y de México. Hoy Argentina es el 20% de esos dos países. Eh, Incluso se comparaba con el europeo, ¿no? Me decía, recuerdo que se comparaba con el suizo, sí, Argentina, sí, la economía argentina perfilaba a ser una economía como la de Europa, una economía avanzada como la de Europa, si bien como los países avanzados, o sea, la Europa estaba los países menos desarrollados de Europa eran menos que Argentina. Ujú. Argentina perfilaba por el crecimiento y por el desarrollo industrial, que tenía un tramo industrial muy grande. Eh, y desde los 70 eso cambió la tendencia y empezó a decaer a lo que llamamos hoy, donde
donde todos los otros países, Chile, un país como Chile, ya no, en varios indicadores sociales nos igualaron, prácticamente Chile, Uruguay, y Brasil en algunas cosas nos superaron. Eh, la región no, nos alcanzó prácticamente. Nosotros, no porque la región creció mucho, sino porque nosotros dejamos de crecer directamente. Dejamos de mejorar esa performance. La industrialización de Raúl Prebisch, la sustitución de importaciones. Eso fue una Claro, cosa que se aplicó durante varias décadas, me parece, en Brasil y Argentina, ¿no? Yo sí, recuerdo que leía sí, bastante a Raúl Prebisch y él hablaba mucho de la industrialización por sustitución de importaciones. Y en Perú no funcionó porque Perú tiene un mercado pequeño en comparación con Argentina y con Brasil, es que pero en ustedes sí funcionó mejor o duró más no, tiempo. no terminó de funcionar porque, No eh, porque Argentina, bueno, tiene lo que Aldo Ferrer o Diaman, Diaman es un ingeniero industrial, pero tiene mucho conocimiento en economía. Él decía que tenemos una estructura productiva desequilibrada. Por un lado tenemos los recursos naturales, que es en el caso de Argentina los minerales y mayormente el agro, donde es altamente productivo por las condiciones climáticas y de suelo, donde somos altamente competitivos a nivel internacional y podemos exportar. Pero eso te genera el empleo, ahí tenés el 5% del empleo y el resto es con industria. Y las industrias no son competitivas como pasa en toda la región o en cualquier otro país que no es desarrollado. La industria inicialmente no es competitiva a nivel internacional hasta que se desarrolla y puede ser competitivo. Pasó en el caso de Alemania, Alemania y Estados Unidos cuando se debatía el libre cambio, libre comercio con Inglaterra, donde Inglaterra en el siglo pasado o en el anterior era superior a esas dos naciones y esas dos naciones decidieron tomar políticas no de libre comercio, sino proteger algunas industrias y aprovechar algunas ventajas y pudieron sobreponerse a Inglaterra y ahí liberar la industria para competir internacionalmente. Argentina, la corriente más libertaria, propone hacerlo antes que seamos competitivos. Entonces, si haces eso, nunca vas a llegar a poder competir con nadie. Pero la otra corriente dice que cerremos y que la industria solamente abastezca el mercado interno. Y eso hace que la industria sea deficitaria en cuanto a divisas. Las políticas económicas de corte socialista o de izquierda, no tanto socialistas, no de izquierda como la de Cristina Fernández de Kirchner, proponen, vamos a generar empleo. El campo es competitivo, pero no te genera el empleo total, te genera el 5 al 10% del empleo. Entonces, el empleo te lo generan las pymes industriales argentinas. Esas industrias, como no son competitivas a nivel internacional, vuelcan su producción al mercado interno y aplican políticas proteccionistas que hacen que se encarezca más el producto, porque un argentino tiene que comprar un producto en Argentina que sale más caro que a nivel internacional. Y esas industrias, los insumos industriales, las máquinas, el capital, tampoco lo genera Argentina, lo tiene que importar. Y lo importa con las divisas que genera el agro. Esa dinámica tiene un límite. El límite te lo pone la cantidad de exportaciones de agro que puedes tener. Entonces, cuando se llega a ese límite, ya necesitas divisas de algún lado. Eso a través de deuda o a través de las reservas, ir vaciando las reservas internacionales. El gobierno de Cristina, estos son ciclos que se van repitiendo a lo largo de los años, pero el último tramo, por ejemplo, el gobierno de Cristina, eh, como no tenía mucho acceso al crédito internacional, al estar en el 2001 defaulteamos la deuda, y en el 2005 se reestructuró la deuda, pero con ciertas cláusulas que Argentina no estaba cumpliendo, entonces no tenía tanto acceso al financiamiento internacional. Cuando llegamos al 2015, con el fin del gobierno de Cristina, la deuda argentina era el 30-40% del PBI, era muy baja en comparación con la región. Pero las divisas las fue tomando de las reservas internacionales, fueron agotándose hasta llegar al 2015, que casi las reservas agotadas. Cuando hubo un cambio de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, que es más de corte liberal, no tan alejado, eh, libera, las trabas cambiarias, los tipos de cambio, libera el flujo de capitales, entonces afluye un montón de capitales para poder seguir financiando las industrias protegidas, porque él no aplica una política liberal totalmente, sigue protegiendo las industrias
pero el financiamiento que el gobierno de Cristina no pudo tener, un cambio de signo de gobierno donde es más amigable al capital privado, entonces genera una cierta confianza internacional y en capitales. Pero esos capitales no eran para aumentar la capacidad productiva argentina, sino eran más capitales financieros de corto plazo, donde vienen a generar rendimientos financieros y cuando las condiciones cambian, se van. Y eso es lo que se ve en los primeros 2 años de gobierno de Macri, viene mucho capital y al cambio de las condiciones macroeconómicas, donde se llega a su límite, porque Sí. nuevamente se Aquí le vuelve a llaman bajar. capitales golondrinos. Sí, sí, nosotros lo Vienen, llamamos vienen, pican igual. y se van, ¿no? Exacto. Pero las golondrinas a veces anuncian el cambio de estación también. Y cuando se persiste en las medidas, vienen finalmente otros tipos de capitales. Algo muy parecido ha pasado acá en Perú. Y he leído que casi en todos los países que aplicaron la sustitución de importaciones pasó algo similar, es decir, se privilegiaron industrias que no generaban divisas y los sectores exportadores que generaban divisas languidecieron, digamos, en cierta forma, a expensas de los sectores que si bien generaban trabajo, no generaban divisas y finalmente pues eso Claro, complicó, ¿no? lo que pasa con eso es que, por ejemplo, particularmente, lo que quieren hacer es, bueno, en el 2001, llega la crisis del 2001, mucho desempleo, mucha pobreza, y el gobierno dice, bueno, tenemos que, la promesa, vamos a favorecer a los sectores más desfavorecidos. Vamos a generar empleo, y empleo de calidad, y empleo con unos salarios que puedan permitir un nivel de vida más alto. Se protege la industria y todos los recursos del campo se aumentan las tasas de retenciones por exportaciones y todos esos recursos se redirigen del agro a la industria y a los salarios. Y eso favorece al argentino, es una medida cortoplacista que rápidamente te mejora las condiciones. Las condiciones argentinas de vida, para la consultura argentina, del 2001 al 2005, 2006 cambiaron abismalmente. Pero eso tiene su límite fue en el 2008. 2008, 2010 fue el límite de crecimiento. Esas políticas lo que hace es, bueno, vamos a desarrollar la industria, vamos a proteger la industria. Cualquier país que se desarrolló, creo yo, protegiendo su industria, aplicaron políticas proteccionistas. Pero lo que hicimos, a diferencia de esos, es que protegimos todas las industrias y quisimos desarrollar todas las industrias al mismo tiempo. Y eso no se puede. No tenemos, lo que dicen los estructuralistas o los desarrollistas, es que tenés que proteger, fijarte industrias claves y proteger esas industrias, y las otras no. Desarrollar esas industrias. Después esas industrias van a ir generando divisas, entonces tenés un sector más que genera divisas. Argentina tiene ese potencial, tiene el sector las vías tecnológicas, de software. Nosotros las industrias del sector de la economía del conocimiento tenemos bastante potencial en eso, pero no hay una política que diga, bueno, desarrollemos estas industrias solamente para generar un sector más que agregue divisas. Y después iremos desarrollando otro. Lo que se hizo en Argentina fue todas las industrias al mismo tiempo. Entonces se te agotan las divisas y todavía no desarrollaste ninguna. Eso es lo que pasa con la política de sustitución de exportación. Cuando, paradójicamente, lo que se dice con la política de industrialización para sustituir importaciones, lo que generas es más importaciones. ¿Por qué? Porque si aplicas las políticas como se hicieron en Argentina, de proteger las industrias, crecen rápidamente, entonces demandan más divisas, demandan más insumos importados, más máquinas, más materia prima o algún tipo de materia prima que nosotros no desarrollamos. Entonces, más divisas, y la única divisa que la aporta un sector, que es el agro, que el agro además tiene un Es una límite. paradoja, ¿no? La economía como está llena de paradojas, ¿sabes? Lo que uno hace sale al revés, ¿no? Raúl. Exactamente, sí. Por de ahí que se denomina ciencia, pues ciencia social. Voy a retirar un poquito del tema central en discusión. Obviamente que la industria, nosotros hemos tenido a los años 70 una experiencia extraordinaria con eso, la Industrial industria. fallida, una experiencia industrial fallida. Exacto, la famosa reforma industrial, la comunidad industrial, ¿te acuerdas? Bueno, encontramos una peculiaridad a nivel latinoamericano en los países.
tenemos mucho en común, a margen de lo que sea el idioma, la religión, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Yo encuentro en lo que es política social, económica, un sistema pendular, de derecha a izquierda, va a pendular oscilando a lo largo de nuestra historia, de toda nuestra historia, desde que nacimos como naciones. Y dentro de ese ámbito pendular está lo que le llamamos derecha, izquierda o socialismo, capitalismo, como quieran denominarlo. Y ambos, todos, tienen los mismos ofrecimientos, el bienestar de la sociedad. El problema es cómo lo haces ese bienestar. Ahí radica la diferencia. La derecha te ofrece bienestar, te voy al trabajo, vas a prosperar, vas a tener salud, vas a tener... La izquierda lo mismo, la izquierda te ofrece igual, te ofrece bienestar, te ofrece todo lo demás. Segunda coincidencia. Pero existe una coincidencia también mucho más terrible, que es la corrupción que ha azotado a nuestro continente. O sea, son tres cosas. Lo pendular, oscilamos de derecha un tiempo, izquierda otro tiempo, regresamos, izquierda. Y no porque derecha sea buena o porque la izquierda sea mala o porque uno sea bueno o malo, simplemente porque lo que es malo es como un partido. No perdiste el partido porque eres un buen jugador, sino perdiste porque el otro es malo. ¿Cierto? Eso es lo que ocurre, lamentablemente, en toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu percepción bajo esos tres criterios, Julián? Sí, lo que tiene Latinoamérica, yo lo asocio, la corrupción se da porque es algo que se da, bueno, en todo el mundo se da la corrupción, pero en esta región como que es mayor que todo, es animalmente mayor. La corrupción creo que se da por la debilidad de las instituciones. Eh, si con Estados Unidos o Canadá, Estados Unidos principalmente, Estados Unidos tiene instituciones mucho más fuertes, mucho más rígida. Si bien es una democracia ininterrumpida desde que nació, prácticamente, no en cambio en la región, las democracias nuestras se fueron interrumpiendo, fueron a causa de dictaduras, conflictos muy fuertes. Nuestras instituciones son mucho más débiles. Incluso lo que nombraba Enrique, que el Banco Central perdió autonomía totalmente, es una debilidad institucional. El Banco Central es una política, aplica políticas monetarias y tiene que ser independiente a lo que el gobierno está haciendo. Si bien tiene que trabajar en coordinación, tiene que ser independiente. En Argentina no es independiente para nada. Cambia el gobierno y cambia el director del Banco Central. En Estados Unidos eso no pasa. No pasa que el presidente de la Reserva Federal esté supeditado a lo que diga el presidente. Y en Europa también lo mismo. Eso impacta directamente en el desarrollo económico, en los acuerdos. Y también tenemos esto, que tenemos una sociedad muy dividida muy polarizada, en cuanto a dos ideas, dos corrientes de pensamiento contrapuestas. Algunos proponen, todos nos proponen la mejoría, pero por caminos diferentes. Y muchas veces se transitó por un camino o por otro, y ninguno pudo mostrar éxito. Ninguno pudo mostrar éxito porque siempre estuvimos. Y las argumentaciones que, bueno, no nos dieron el tiempo suficiente o no tuvimos el poder político suficiente para poder llevar a cabo todas las políticas económicas que nosotros quisimos llevar. Pero esas son las argumentaciones del fracaso de ambas corrientes, es lo que yo veo en Argentina y también en la región. Y, y también el péndulo, que mencionás, también afecta de alguna manera. Tienen razón, porque no puedes ir cambiando de políticas de rumbo, de dirección, cada 10 años, cada 5 años. Eso es verdad. ¿Y cómo ves la propuesta de Milei, ya que estamos hablando de corrupción y de cambios radicales? Yo lo he escuchado que él propone un cambio, o sea, se entiende, liberal, pero bastante radical y ha propuesto 2 años de crisis prácticamente fuerte, según él, ¿no? Entonces, como que esa sacudida, digamos, no sé, hay mucha gente que lo ve con buenos ojos y tal vez, y tal vez por la situación argentina, más que la peruana realmente, necesiten corregir un poco en ese sentido o en esa dirección. Eh, Milei mucho la propuesta de Milei son del liberalismo que tradicionalmente en Argentina siempre estuvieron presentes, más o menos. En estos últimos años, el éxito del kirchnerismo de los primeros años, como que sacó de lado las ideas liberales. Bueno, en el 2015 el gobierno kirchnerista dejó una cierta
un cierto estancamiento económico de 4 años hace que hagan un gobierno de más de corte liberal como el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri no terminó de concretar nada, empeoró la situación económica. Entonces, la población argentina dice, bueno, yo no quiero los socialistas porque mostraron no ser eficientes. Un gobierno de corte liberal como Mauricio Macri o socialdemócrata tampoco terminó de resolver nada, entonces se radicalizan más a la izquierda. Ese fenómeno se está dando porque por la incapacidad de la dirigencia argentina de poder solucionar el problema de la gente. Entonces, el fenómeno Milei toma tanto revuelo en estos últimos años porque hubo las dos corrientes ideológicas fracasaron de alguna manera. Entonces, esta que está más radicalizada demostró, es como una opción para los argentinos. Entonces, y mi perspectiva de las propuestas, yo creo que, ya de que puedan ser efectivas o no económicamente, estas políticas económicas son dentro de un contexto social, político, cultural, que yo no creo que se puedan llevar a cabo, porque él propone, dice, 2 años de crisis. Yo creo que, independientemente de si es liberal o socialista o lo que sea, Argentina tiene que transitar un periodo de nivel de ingresos bajo, no de crisis, pero hay que ajustar mucho y hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Eso requiere que bajemos nuestras aspiraciones de consumo. Y lo que propone Milei, por algunas cosas con eso, pero con ciertas medidas puntuales de corte liberal. Eso la sociedad argentina no lo tolera y por eso un gobierno como el de Milei va a caer, y va a venir otro de rango, que tampoco va a poder solucionar nada, pero también va a caer. Para redondear, es como lo que está pasando en Chile. En Chile, las políticas económicas que está trayendo Chile hace 20 años, 30 años, mejoraron las condiciones de vida en Chile, abismalmente. Ellos fueron prolijos, el equilibrio macroeconómico lo pudieron mantener de forma prolijo y creciendo, mejorando, pero paso a paso, muy lento. La sociedad chilena llegó un momento, que fue la revolución, la crisis que hubo, en un momento que la sociedad chilena como que no aguanta más, dice, no aguanto más el tiempo que tarda la economía en crecer. Entonces, yo quiero las mejores ahora. Y eso es lo que está pasando en Chile. Entonces, como que quieren cambiar la constitución, quisieron cambiar la constitución, todo porque quieren mejoras salariales. El tema es que Chile no tiene la sociedad chilena tiene aspiraciones de consumo más alto ahora, como la de Europa, pero no tiene la productividad de Europa o de Estados Unidos. Entonces tienen que abstenerse a lo que uno puede. Argentina tiene este problema que tiene China ahora, lo tiene hace muchos años. Argentina, los argentinos tenemos unas aspiraciones de consumo mucho más altas de nuestras capacidades productivas. Entonces siempre chocamos contra esa realidad, porque aplicamos políticas económicas de corto plazo donde rápidamente creces, pero no es sostenible, entonces caemos de vuelta. Pero eso son por nuestras aspiraciones de consumo. Y creo que para terminar, cualquier política económica macroeconómicamente sustentable, de crecimiento de largo plazo, no son soportables por la sociedad argentina. Entonces estamos en un problema grave, donde como no tiene solución, la solución no es compatible contra nuestras aspiraciones de consumo. Es esa la mentalidad. Es bastante caótica, es desalentadora, pero también tengo la esperanza de que... Creo que vamos a necesitar una segunda parte, no sé si hoy o de repente otro día. Raúl, ¿tenemos un minuto, un poco más? Bastante menos, un poquito más. Sí, sí, está interesante el tema y hay varias cosas que quedan en tintero, solamente para dejarlo como tarea. Y yo creo que la solución de nuestros problemas latinos parte por la necesidad de reciclar o refundar, reciclar, como quieras llamarlo, la política, el concepto política, incorporar nuevos conceptos, o mejor dicho, adecuar los conceptos modernos a la política y que se incorporen nuevos elementos a la política. A partir de ahí empezar a construir una nueva gestión. Porque ocurre, yo me aferro a una idea política, me aferro a un concepto y yo tengo la receta y no acepto lo tuyo, lo mío sirve. Entonces, eso no está bien. Tiene que haber un reciclaje en la política para empezar a resolver los problemas. Si no, vamos a Exacto. seguir en lo mismo. Ok, Bueno, Bueno, quedamos. yo creo que nos vamos despidiendo, Julián, Raúl, pero te invito, Julián, para ver si el próximo domingo volvemos a repetir la reunión y vamos más ya al lado, de repente, si gustas, ideológico, para ver, analizar estas propuestas extremas
Y yo creo que sí podemos entendernos, creo que podemos llegar a coincidencias y me parece interesante trabajar en eso, ¿no? Bueno, no, nos Encantado. despedimos. Un abrazo, Julián, Raúl. Gracias. Un Gracias por la gusto invitación. conversar. Saludos. Listo, saludos, cuídense.